Imaginen un país 45 veces menor que Rusia, pero con casi igual población contando turistas. Hay poca tierra, el precio es altísimo, por eso todo crece hacia arriba. Estacionamientos multinivel para autos y bicicletas. Hoteles cápsula y máquinas expendedoras donde compras desde huevos y carne hasta ropa y camisetas. En el territorio de este país se encuentran megalitos de una civilización misteriosa, televisores, cerraduras gigantes y muchas cosas más. Y si observas bien a los habitantes locales, notarás que parecen de otro planeta, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, Japón. Si estás viendo este episodio, lo más probable es que no tengas un jet privado para volar a este país el fin de semana. Así que ponte cómodo, porque ahora te vamos a contar todo sobre él. Ciudades. La mayor parte de la población del país está concentrada en las ciudades, así que prepárate para las filas constantes. Fila para abordar el tren, fila para subir al elevador, fila en el restaurante. Sí, para simplemente comer en algún puesto callejero, puedes esperar hasta 2 horas. En donde se formen filas, habrá señalización especial en el piso o asfalto para evitar que la gente se estorbe, en especial quienes no están en la fila. Es sorprendente que aquí también exista el problema de los pueblos que desaparecen. Este problemita otra vez tiene un toque local. Debido al rápido envejecimiento de la nación y la sobrepoblación de las megaciudades, en las zonas rurales aumenta la cantidad de casas abandonadas. Las autoridades de las pequeñas localidades están tomando medidas drásticas. Algunas casas se venden por una suma simbólica y otras se entregan gratis. E incluso por algunas están dispuestos a pagarte si decides hacerles una remodelación. Por supuesto, hay restricciones. La vivienda gratuita es solo para familias jóvenes con hijos. Los padres deben tener hasta 43 años y los hijos ser estudiantes de primaria. Las familias deben mudarse y vivir permanentemente en esa localidad, no solo ir en vacaciones o descansos. Quienes sueñan con una casa de campo gratis en Japón deben olvidar esas ilusiones. Mentalidad. Hay leyendas sobre lo atentos que son los japoneses a los detalles, y no es para menos. A veces parece que pueden llevar cualquier tema al extremo absurdo. Por ejemplo, aquí están las uniones japonesas de carpintería. Los japoneses usan 2 tipos de pantuflas en casa, unas para toda la casa y otras solo para el baño. Además de ser una de las naciones más longevas, también es una de las más trabajadoras del mundo. Un japonés promedio duerme solo 6 horas y media por noche. Por eso la mayoría se queda dormida durante el descanso en el trabajo. En parques, en cafeterías, en librerías, en centros comerciales y en cualquier otro lugar público. Dormir así es tan común y tan normal que los japoneses tienen una palabra para ello, inemuri, que significa estar presente mientras se duerme. En otros países, dormir en el trabajo puede costarle el empleo a un trabajador, pero no en Japón. Aquí se considera una señal de dedicación, ya que la persona está tan comprometida con su trabajo que trabajó hasta el agotamiento. Los japoneses son maestros en inventar entretenimientos donde pueden demostrar su dedicación japonesa, paciencia y concentración. Por ejemplo, Dorodango. Son bolas de tierra pulidas. En teoría, todo es bastante simple. Mezclamos tierra y agua hasta obtener un barro maleable y formamos una esfera lisa. Con cuidado, frotamos la superficie hasta que brille como un espejo, logrando el estado hikaru, que significa brillante. En realidad, esto implica repetir acciones monótonas y aburridas durante varias horas. Debes vigilar siempre que la esfera no se agriete. Un joyero japonés, que quizá no quería ensuciarse las manos, inventó otra forma de entretenimiento. Tomó un rollo de 16 metros de papel aluminio, lo arrugó, martilló y después lo pulió. Un par de decenas de horas hombre japonesas, y obtuvo una esfera como esta. Es lógico que los japoneses se entusiasmaran y ahora todo el país está obsesionado con pulir esferas de papel aluminio. No se puede decir que los japoneses sean aburridos, solo son diferentes. Esto se nota claramente no solo en el anime, sino también en la televisión japonesa en general. Ahí hay de todo, por ejemplo, estas bromas pesadas y crueles.
El transporte público en Japón es puntual y muy desarrollado. El taxi aquí es muy caro. Un viaje puede costar decenas de miles de rublos. Para alguien de nuestro país es difícil rentar un auto. La licencia rusa en Japón no sirve. Tener un auto propio también tiene sus matices. En Japón, no puedes simplemente ahorrar dinero y comprar un auto. Primero tendrás que demostrar que serás capaz de usarlo sin causar molestias a los demás. Uno de los requisitos principales es tener un lugar de estacionamiento privado que esté ubicado a no más de 2 kilómetros de tu casa. El lugar de estacionamiento a menudo se renta. El tamaño del estacionamiento también es importante. Al presentar documentos en la policía, debes entregar un plano de tu estacionamiento. El policía podría impedirte comprar una camioneta nueva si cree que tu estacionamiento es muy pequeño. Y además, Japón es el país más ciclista de Asia, y Tokio está entre las 10 ciudades más ciclistas del mundo. Sin embargo, en el país no hay infraestructura para bicicletas y algunas calles están cerradas a ciclistas. Las ciclovías a menudo están combinadas con las banquetas. En las ciudades japonesas casi no hay carriles exclusivos o ciclovías, solo en avenidas principales. Si piensas que solo debes seguir las reglas del estacionamiento de bicicletas de paga, te equivocas. Los ciclistas tienen reglas de circulación y multas por incumplirlas. Todas las bicicletas deben ser registradas obligatoriamente. Se coloca una placa especial en la bici. Al propietario se le entrega una tarjeta de identificación, que siempre debe llevar consigo. La policía revisa los documentos con frecuencia y si no tienes la tarjeta, los agentes pueden sospechar que la bicicleta es robada. Tateyama. Una vez más, la parte europea de nuestro país se quedó sin nieve en Año Nuevo. En las montañas del norte de Japón, algunas carreteras lucen así cada año. Muchos aún dudan que no sea Photoshop. Cada año, en Japón, a lo largo de las carreteras de una de las prefecturas, se levantan grandes muros de nieve cuya altura puede alcanzar los 20 metros. En invierno, la autopista se cubre de tanta nieve que, al despejarla en abril o mayo, se forman desfiladeros profundos. Para que la excavación sea precisa, en la carretera se instalan torres especiales de varios metros de altura con radiotransmisores incorporados. Ecología. Los japoneses lideran mundialmente en clasificación y reciclaje de basura. Para ellos es algo natural. 126 millones de personas podrían ensuciar rápido un país pequeño si no se gestiona la basura. Por eso las multas por diversas infracciones relacionadas con la basura son altas. Las multas por tirar basura ilegalmente pueden llegar hasta 5 millones de rublos. Las fotos de los infractores se pegan por todo el barrio para que los vecinos conozcan a sus héroes. Cada ciudad tiene reglas para recolectar basura. Existen instrucciones de recolección de basura para forasteros llamadas gomi-guías. Gomi significa basura. Este material de lectura a veces tiene hasta 50 páginas. Los japoneses tiran la basura según el calendario. Un tipo de basura en un día específico. Aunque es difícil hallar botes en las calles, no está sucio. En Japón, desde hace tiempo la gente tira lo que no necesita en lugares permitidos, como los botes de basura en tiendas. En la Copa Mundial 2018, los aficionados japoneses recorrían el estadio tras el partido y limpiaban lo que habían dejado. El defensa de la selección dijo lo siguiente: en Japón, dicen que debes dejar todo más limpio de como lo encontraste. Los futbolistas también limpiaron el vestidor tras usarlos. En un país sin lugares para llevar, enterrar o esconder la basura, solo queda desarrollar tecnologías avanzadas de reciclaje de residuos. Lo que no se recicla, se quema. En Japón, casi 2/3 de la basura se incinera en estaciones especiales que minimizan las emisiones nocivas. La energía obtenida luego se utiliza. Esa actitud tan cuidadosa hacia la basura no impide que la nación supertecnológica vierta desechos radiactivos en el océano mundial. Cada día, todavía se vierten en el océano de 300 a 400 litros de agua altamente radiactiva de las aguas subterráneas bajo Fukushima. Pero eso no es lo más interesante. Tras el accidente, evacuaron 20 kilómetros alrededor de la planta. Pero en mayo de 2011, se descubrió que niveles bastante altos de radiación también se observaban mucho más allá de esa zona, incluyendo áreas que estaban a 40 kilómetros de la planta. Se pensó evacuar a todos en 40 kilómetros de la planta, pero se consideró demasiado costoso. El gobierno japonés modificó las normas sanitarias y elevó 20 veces la dosis máxima de radiación permitida para civiles. Así, la zona radiactiva resultó bastante limpia.
El gobierno de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos en Japón no vivir a menos de 80 kilómetros de la central nuclear Fukushima 1, mientras que los japoneses solo fueron evacuados de un radio de 20 kilómetros. Además, el gobierno japonés decretó que si una persona recibió menos de 100 rats, entonces, si se enfermó de algo, no fue por Fukushima y que no invente cosas. Y 100 rats, por cierto, es el umbral más bajo de la enfermedad aguda por radiación. O sea, realmente no es una dosis pequeña en absoluto. En Chernóbil, a los liquidadores se les suponía dar de alta después de 25 rats. Como ven, es una forma conveniente de calcular los afectados en un accidente. Finanzas. En Japón no hay un salario mínimo como el nuestro. El salario inicial es igual para todos y aumenta según los años en la empresa. El salario inicial para los egresados universitarios es de 200.000 yenes, 100.000 rublos al mes. El salario mínimo por hora es de 900 yenes, 450 rublos. Por la renta de un departamento, un japonés paga entre 100 y 350.000 yenes, o 50 a 125.000 rublos. El costo de la renta de la vivienda depende de la distancia al centro, la cercanía a las estaciones de tren y la antigüedad del edificio. El tipo de vivienda más popular es el Usahigoya. Es un pequeño cuarto de hasta 15-20 metros cuadrados en el centro y cerca de las estaciones de tren, por 52.000 rublos. Un departamento estándar de 40 metros cuadrados con varias recámaras cuesta entre 200 y 350.000 yenes o de 100 a 125.000 rublos. Los gastos de transporte tampoco son bajos, alrededor de 10.000 rublos, y un solo viaje en metro cuesta unos 200 rublos. Aquí incluso tienes que pagar por usar una bicicleta. Los estacionamientos para bicicletas cuestan en promedio 50 rublos al día. La comida para una persona cuesta entre 40 a 55.000 yenes o 20-30.000 rublos. En Japón, las verduras y frutas son muy caras y se venden por pieza, no por kilo como aquí. Una manzana, una naranja, un hongo o una fruta cuesta entre 100 y 200 yenes. En Japón hay cosas que son realmente muy caras, entre ellas ir al cine, desde 1.000 rublos por boleto. La pizza pequeña cuesta 700 rublos y la grande casi 2.000. Un boleto de Shinkansen de Tokio a Osaka cuesta más de 11.000 rublos. El uso activo de telefonía móvil en Japón cuesta entre 2 y 3.000 rublos mensuales. Pensión. La jubilación es a los 65 años, aunque se puede adelantar con pagos más bajos. O más tarde serán mayores. En Japón, la pensión se divide en 3 partes. La básica cuesta 40.000 rublos. El complemento profesional equivale al 35-40% del salario base. El pago único es el salario promedio por los años trabajados en la organización. Con 500.000 yenes de sueldo y 40 años de antigüedad, el pago es de unos 11 millones o 1 millón de rublos. Sin embargo, en Japón hay personas mayores que apenas llegan a fin de mes, y algunos pensionados cometen delitos para terminar en la cárcel, donde les darán de comer y tendrán un techo sobre sus cabezas. Y para cerrar definitivamente el tema de los ingresos y comparaciones, aquí tienen estas cifras de 2 países con indicadores de población muy similares. La cantidad de multimillonarios en dólares en Japón, la patria de gigantes como Nissan, Toyota, Honda, Panasonic, Toshiba y Canon, es 3 veces menor que en Rusia. Y eso que los japoneses ocupan 69 posiciones en el ranking de las 500 empresas más grandes del mundo. En Japón hay muchos más millonarios en dólares. En Rusia son menos del 0.1% y en Japón el 2.6% de la población. En Rusia, algo más del 1% de la población posee una fortuna entre 60 y 600 millones de rublos, y en Japón, más de la mitad de la población, específicamente el 54%, tiene ese nivel de riqueza. Y la última cifra, el 82% de los habitantes en Rusia tienen menos de 6 millones, mientras que en Japón, solo el 8% vive con tan poco. ¿Cómo no decir la frase sacramental aquí? ¿Qué? ¿Quieren vivir como en Japón? Este país es muy interesante. Califiquen este episodio de manera justa y escriban en los comentarios qué país les gustaría ver a continuación. Activen las notificaciones para no perderse el episodio de los megalitos japoneses. Nos vemos en Cramola.